Un mijín psicólogo a punto de ir de vacaciones acepta tratar a una nena escritora que sufre trastornos de ansiedad, y este padecimiento sería por una de sus propias novelas. Sin embargo, durante las sesiones de terapia, el doctor se entera que la historia no se trata de ninguna ficción, sino más bien de algo muy real, que hasta él mismo se conecta. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de suspenso y drama, llamada El Susurro. Esta historia inicia con Annie, una escritora de novelas en ascenso, puesto que con su nuevo libro había conseguido vender varias copias de forma exitosa. No obstante, escribir aquel texto había traído consigo algo del más allá, donde supuestamente experimenta sucesos paranormales. Además, su amiga Vi era quien la representa. Es más, tenía en mente la publicación de la segunda parte del libro, aunque para Annie en principio publicar la parte 1 no estaba en sus planes, y peor aún, el siguiente capítulo. Pero Vi, viendo la huevada de ganar mucho billullo con los textos, solo pensó como Don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. Pero tampoco era muy codiciosa, ya que por lo dicho anteriormente, sobre todo por la salud de Anien, la lleva con un psicoterapeuta, el Dr. Min. Este mijín era un buen médico, el mismo que termina salvando a un paciente de hacer la automorición. Otra cosa más, uno de sus colegas era el Dr. Kang, quien estaba casado con Vi. ¡El poder del amor! Saliendo del amor, el Dr. Min habla con la nena, la cual comenta haber ido a varios psiquiatras, tomar algunos medicamentos y ese tipo de cosas, pero dice no tener mejoras, porque su padecimiento sería ver a un espíritu chocarrero acechar cada noche, dejándonos ver un suceso del más allá. ¡La Llorona! Luego de esta sesión, el médico considera a la nena con rasgos psicóticos, por ende sería necesario un tratamiento de meses, aunque el mijín menciona en no poder ayudar en el caso porque en unos días estaba por recibir sus vacaciones. En ese mismo lapso, Anien de nuevo experimenta un suceso paranormal. ¿Dónde he visto esto antes? Pues esa escena, como se puede ver, hace referencia a la película del Aro. Pero bueno, ahora como recordarán, las apariciones o visiones con este ser del más allá era después de haber terminado su libro, y este ser misteriosamente misterioso tenía el nombre de Levan, la misma protagonista escrita dentro del libro. Entonces el Dr. Min, al escuchar el dato, menciona en llevar el caso, aunque dice pensarlo por unos días. A continuación, este último tiene una pesadilla con la nena, por esa misma razón pide a su jefe en no acoger las vacaciones, para camellar en el caso de Anien. Pero esta idea no es del agrado del jefe, pues como él comenta, manejar esa profesión de forma constante podía traer problemas, al siempre estar en contacto con individuos algo zafados del coco, y claro, tener un tiempo libre era de gran ayuda para los doctores de esa rama. Aún así el mijín termina aceptando el caso porque Arrecho nunca muere, y si muere... ¡muere Arrecho! Más adelante, el doctor lee el libro de la nena y acto siguiente sufre una especie de punzón en el chungo, para después tener un recuerdo con esta chica desconocida. Días después, en la primera sesión, Annie dibuja el rostro del espíritu chocarrero que la acecha, dando a entender que es su lado oscuro y la representación de su soledad. Al término de esto, en la noche el mijín, mientras sigue leyendo el texto, tiende a recordar algo de su pasado, teniendo inspiración para pintar algo que después tendrá mucho que ver con la chica desconocida. Por eso, pilas con la desconocida. ¡Está bien, Simpson! En la siguiente sesión, el mijín pretende hacer olvidar esos pensamientos de Anien, con el objetivo de calmar su mente a través del arte, pero en un descuido la nena se clava un lápiz en su brazo, supuestamente por órdenes del espíritu chocarrero. Para aclarar por qué Annie sufre aquellas alucinaciones, Vi menciona en entregar el borrador del libro, de esa manera saber qué tipo de trastorno sufre la nena, y la conclusión sería que la mencionada debió de haber redactado el texto con el objetivo de salir de su soledad, dolor y el estrés, es decir, el espíritu chocarrero que la acecha más bien sería un recuerdo del pasado que no puede superar. Ahora la idea del Dr. Min es averiguar todo el pasado de Anien, aunque para hacer esa diligencia debe de tener el permiso de su jefe, pero el pana, sin miedo al éxito, decide ir sin ninguna autorización. Allí se informa de la huevada gracias al padre de la nena, puesto que la madre de esta última se había ido con San Pedro en un fatal accidente. Triste historia. Y lo más triste era que desde entonces Annie había cambiado, hasta el punto de hacer la automorición, más aún cuando su progenitor tuvo la idea de casarse de nuevo, llevando a cabo varias discusiones que a la par, el taita de la guambrilla la terminó sacando de la casa.
Con la información y viendo un dibujo dentro del borrador donde se plasma el lago junto con la chica desconocida, vista también en el recuerdo del Dr. Ming, cita aquel lugar a la nena, y en ese sitio esta última había tenido un feliz recuerdo con su madre, donde también en la historia de su libro, Levan había hecho la automorición. En contexto a todo eso, Anian libera toda la culpa por lo ocurrido con su familia, sobre todo con el fallecimiento de su madre, y de esa forma por fin teniendo paz, olvidando al espíritu chocarero que él acecha. Posteriormente, Anian, con nuevas expectativas de vida, da una rueda de prensa comentando en no escribir una segunda parte de su libro, puesto que la historia era sobre su vida personal, y así dejando en claro en hacer nuevas novelas. Claro, todo pudo haber terminado allí, pero ¡no! Ya que la historia de la nena tenía una unión muy particular con el Dr. Ming. Y si quieres saber esta conexión, te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. ¡Cuenta conmigo! Continuando con el resumen, Vi y su esposo el Dr. Kang desde hace full rato no podían tener un hombrillo y los tratamientos no habían estado funcionando, aunque en realidad Vi era quien no quería tener pequeñines, y ojo también con eso. Anian, por su parte, en modo conquista, trata de salir con el mijín, pero por alguna razón el mencionado no desea tener ninguna cita, mandando a la nena directo a la zona del amigo. Y si eso no fuera poco, el mijín tiende a tener constantes apariciones con la chica desconocida frente al lago. Justamente este último, una noche después de rechazar por segunda vez a la nena, sufre un recuerdo mucho más claro con aquella desconocida frente al lago y acto siguiente desmayándose. Al realizar sus exámenes, nada malo reflejan los resultados, pero la cuestión sería que él también tenga algún trastorno del pasado. Además, por tercera vez, rechaza a Nien, hasta el punto de comportarse como un patán. Esto conlleva a la nena dejarle en la soledad y depresión, teniendo un accidente, y de nuevo culpando al espíritu chocarero de ser quien ocasionó el incidente. Igualmente, Vi y el doctor terminan la relación por aquello de no poder tener herederos. Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Seguidamente, el mijín, con tantas cosas en la cabeza, pinta de nuevo algo, para después tener un sueño con la chica desconocida del lago. Y entonces en la mañana siguiente da a conocer sobre las apariciones del espíritu chocarero, mencionando que es el mismo ser de historia de Anian, pero esta última desconoce de qué chuchas habla, sobre todo del lago. Es allí donde se revela que el Dr. Ming había imaginado, recordado su propio pasado de hace full años atrás, la cual la había olvidado por completo. Yo no entiendo nada. Verás, Patricio, la cosa era que la chica desconocida era Taeyeon, la antigua novia del doctor en las épocas cuando eran hombrillos, y los cuadros pintados hacían referencia a ese mismo pasado. Obviamente el mijín, al recordar todo, empieza a tener visiones con su ex, por ende trata de huir, aunque los intentos no tienen éxito. Justamente llega al lago a fin de hacer la automorición e ir con Taeyeon, pero es salvado por Anian. Luego, mediante un flashback, nos presentan esta historia de amor entre estos dos mijos. Allí vemos que la ex del doctor había sido muy tóxica como tu novia y no dejaba tener amiguitas, por tal el mijín había terminado la relación y luego Umbrella toda sad había realizado la automorición dentro del lago. El mijín, al saber esto, también había tratado de hacer lo mismo en modo emo, siendo salvado por sus padres y olvidando todo el asunto por su amnesia disociativa. Saliendo de aquel recuerdo, después de 15 años visita la casa de Taeyeon. Allí conoce a la madre, la cual luego de lo sucedido con su bombrilla se había dañado mentalmente. Solo miren esta escena. Duerme, cariño, duerme bien, mi niña. Algo muy raro que me dejó pensando, sobre todo al ver aquel cuerpo. Pero bueno, allí también se revela que Taeyeon no solo era tóxica, puesto que en su casa sufría y experimentaba peleas entre su madre y padre, ya que este último decía no ser el padre de su hija. Y justo el día cuando el joven Ming terminó la relación, se había armado el despelote, llevando a la bombrilla a hacer la automorición. Triste historia. Para remediar esta triste historia, el doctor se despide de su ex, arrepintiéndose de no haber hecho nada ese día, y al fin liberándose de la culpa. Fin. Ahora, todo este desmadre indica que el libro de Anian se conectó con el doctor por la misma culpa que la escritora sentía por el fallecimiento de su madre. Además, en el mismo lugar donde el ex del doctor realizó la automorición, Anian había compartido algunos momentos de felicidad con su madre, como se puede ver en una foto. Otra cosa más, no sé si existía algún ser del más allá que dejaba ver la culpa de las personas, porque como se ve en la película, algunas veces tenían pesadillas, apariciones o visiones con su pasado oscuro, pero en la escena postcréditos dejan mucho que pensar,
finalizar, pues como recordarán, Vi y el Dr. Kang, al no poder tener hijos y otros asuntos más, terminaron la relación. Es allí donde este doctor ve a su esposa en una especie de suceso paranormal, sentada en una silla con un rostro perturbador, cargado un bebé. Es decir que Vi, al terminar la relación, también debió hacer la automorición, llevando a cabo una nueva culpa en el médico. En todo caso, yo a esta película le doy un 5.5. También la recomiendo ver para que saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la vista, baby.